Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar con nuestro popurrí de los domingos, donde vamos a analizar índices bursátiles, materias primas, forex y también veremos el Bitcoin. Esta semana concluía septiembre, comenzamos el mes de octubre y cómo comenzamos este nuevo mes. Primero, mal dato de desempleo en Estados Unidos. Bueno, esto a la gente le importa mucho, por lo visto a mí personalmente pues me parece ya un rollo sinceramente. Porque no podemos estar pendientes todas las semanas, todos los jueves, del desempleo en Estados Unidos. No podemos. Oye, yo creo, eso que dicen que es que hay que mirar a largo plazo, bueno, es que no miramos ni a medio plazo, es que ni miramos a corto plazo, porque es que estamos pendientes todas las semanas de si la tasa de desempleo o las solicitudes de desempleo en Estados Unidos aumenta o disminuye. Todas las semanas, todos los jueves. Yo pienso que no todas las semanas vamos a ver buenos datos. Alguna habrá mala. Bueno, pues si es mala, pues ya aprovechan los índices para decir, pues bueno, vamos a caer porque es que resulta que el dato ha sido malo. Y a la semana siguiente ocurre todo lo contrario y la bolsa se pone a subir. Es que como el dato ha sido bueno, pues ahora pues toca comprar. Pero qué cachondeo este. Si esto ya es como un casino. Bueno, ya lo decía Andrés Costalini ya hace 40, 50 años. Esto es un casino, un gran casino. De hecho, con uno se mosqueaba esta semana en una conversación. Digo, ¿pero qué está hablando de que la bolsa? ¿De que la bolsa es racional? La bolsa es de todo menos racional. La bolsa es un grandísimo casino, donde la mayoría de la gente va a perder dinero y a alguno le tiene que ganar para enganchar a otros tontos que vengan, para que vengan a invertir. Así ha sido y así seguirá siendo en el futuro. Y estar pendiente de la solicitud de desempleo en Estados Unidos todas las semanas, todos los jueves, me parece ya súper aburridísimo. Por favor, que busque otra excusa para justificar por qué está cayendo la bolsa o por qué está subiendo. Porque esto ya es un aburrimiento absoluto. Bien, pues aparte de ese mal dato, para comenzar el mes teníamos pues el positivo por COVID-19 de Donald Trump, que está hospitalizado en un hospital militar. En principio, su estado es bueno. Su estado es bueno. El problema, el gran problema que se plantea ahora mismo en Estados Unidos, pues que están en campaña electoral. Que el día 3 de noviembre, martes 3 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Y el candidato republicano hospitalizado. Esto es una auténtica putada para su propio partido, para su propio equipo, que ahora mismo pues se encuentra. Joder, nos hemos quedado sin ese candidato. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo vamos a llevarlo a ver a la fábrica tal, a que dé la mano al niño, al anciano, para que vean lo simpático que es Donald Trump? De hecho, es bastante simpático. Aparte de que también sea un poco enterado, pero bueno, ¿quién no es enterado? Incluso Barack Obama, que era un chulito, le gustaba mucho a la izquierda, pero Barack Obama era el tío más arrogante que te puedes echar la cara. El tío más arrogante y el tío más embustero, yo creo que este era discípulo de José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso en España caía muy bien Barack Obama. En Estados Unidos el pueblo no lo veía igual, a excepción de las minorías. Eso de que te estén dando todos los meses un cheque por no trabajar, pues cojones, ¿quién no va a apoyar una causa así, a un candidato de esa manera? ¿Verdad? Ya ves. En fin, bueno, pues es situación complicada que se presenta Donald Trump. De hecho, el día 15 de octubre pues había programado un debate, ese segundo debate contra John Biden. Y bueno, pues de momento, pues ahora algunos se están preguntando, vamos a ver, tiene 74 años, es obeso, uy, 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 veremos a ver, esperemos que no caiga, está en el grupo de riesgo, está en el grupo de riesgo. Bueno, sí, cierto, pero bueno, la atención médica que tendrá Donald Trump no es la que tendríamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Eso está clarísimo. Así que en principio yo no creo que esto acabe un desenlace fatal, ¿no? Por otro lado, pues tenemos, esto sí, ahora mismo podemos pensar 40.000 cosas y prefiero no me voy a enrollar en este aspecto. Bien, vamos a pasar al segundo noticia importante a lo largo de esta semana. Pues tenemos el conflicto de Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj y que esto pues en principio pues sí que ha afectado a uno de los valores del IBEX 35 como es BBVA, ya que BBVA pues tiene participación en una entidad financiera turca
que es el Garant Iván y que esta semana pues le han dado un buen repaso. Ha tenido una fuerte caída por el conflicto que tenemos ahora mismo vigente entre Azerbaiyán y una región rebelde como es Nagorno-Karabaj. Bueno, ¿por qué se ve afectado un banco turco por ese conflicto? Pues os lo explico. En principio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Azerbaiyán es un país musulmán. Azerbaiyán es un país aliado de Turquía. Nagorno-Karabaj, que aquí ya hubo un conflicto en su momento con Azerbaiyán y que finalmente pues buscaban la independencia de esta zona de Nagorno-Karabaj, pero no lo consiguieron. La comunidad internacional pues reconoció que formaba parte de Azerbaiyán, pero es que Nagorno-Karabaj la mayoría de su población es de origen armenio. Y al igual que en Armenia, la religión dominante entre los armenios es el cristianismo ortodoxo. Así que imaginaros, una comunidad cristiana ortodoxa rodeada de musulmanes. Nagorno-Karabaj, la mayoría de su población armenia. Azerbaiyán musulmana. Azerbaiyán y Armenia enemigos ancestrales. Azerbaiyán aliada de Turquía. Armenia es una aliada histórica de Rusia. ¿Vais pillando un poco? ¿Por qué esa tensión? Porque entre bambalinas está Rusia y Turquía. Armenia y Azerbaiyán ya han tenido sus conflictos armados. En varias ocasiones ya han pasado de las palabras a las armas. Si esto no se corta, este conflicto entre esa región que forma parte de Azerbaiyán, que es Nagorno-Karabaj, no se soluciona rápido, podría extenderse el conflicto y que Armenia y Azerbaiyán volvieran a aliarse a palos. Y si esto continúa aumentando esa tensión, podríamos ver también tensión Georgia-Azerbaiyán. Georgia también es un país y bueno, es un país títere de Rusia, tampoco nos vamos a engañar. Podríamos ver conflictos extendiéndose a Georgia. Y luego, en última instancia, los dos países que están entre bambalinas, Turquía y Rusia. Turquía y Rusia. Abajo tenemos Irán. Irán no es un problema. Irán es un país amigo de Rusia. A pesar de ser musulmán. Es un país. Pero hay que matizar, hay que matizar. Algunos piensan, sobre todo en muchos medios de comunicación, al menos españoles, que parece que esta amistad viene de hace 2 días, ¿no? Que por el conflicto en Siria, esa lucha contra el Estado Islámico. No, 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 no. Esta alianza entre Rusia e Irán viene de finales de los 70, ¿no? De hecho, incluso en la guerra entre Irak, cuando estaba gobernando Saddam Hussein, e Irán recibía armamento y asesores militares de Rusia, por aquel entonces la Unión Soviética. Por tanto, es una relación que viene de muy lejos. Sin olvidar que en Irán, otro de sus grandes, digamos, mecenas, es China. China, Rusia son muy buenos amigos. Irán no va a hacer nada. Turquía sí que puede arrastrar a un conflicto, vamos, que si hay una situación de una tercera guerra mundial, sí que podría venir de mano de Turquía. Es un país que forma parte de la OTAN. Y eso sí podría generalizarse en un gran conflicto. Y si hay una posibilidad de tercera guerra mundial, esta podría ser una zona. Esta es la zona del Cáucaso, una zona de las más calientes del planeta. Y sería una zona muy rica en petróleo. Y obviamente aquí cualquier tensión en esta zona pues se mira mucho con lupa. Esto obviamente puede repercutir en un aumento del precio del petróleo, ¿eh? Que es también un tema, aparte de mencionar por el tema de BBVA, pues también el petróleo. Aquí el petróleo pues obviamente se puede ver repercutido al alza, ¿no? En cierta forma incluso me pregunto si este conflicto que hay ahora mismo, si continuase a lo largo del tiempo, me pregunto si Estados Unidos no estará detrás, ¿no? Porque esta es una zona también muy interesante, una zona de control que quien domine podría incluso frenar esa ruta de la seda 2.0 que China tiene programada para enlazar nuevamente pues de Beijing a Lisboa, ¿no? Con lo cual esta es una zona muy caliente y quien la domine podría frenar posiblemente pues esa ruta de la seda, esa nueva ruta de la seda de China, ¿no?
Con lo cual es un tablero muy interesante, ¿no? Pero bueno, veremos a ver lo que ocurre. Esperemos que termine esto pues rápido y que no haya males mayores. Pero es una zona bastante complicada en la zona del Mar Caspio. Nuevamente una zona muy caliente y que de momento pues insisto un poquito, pues esto pues sí podría provocar subida del precio del petróleo y además el caso de BBVA pues se podría ver todavía mucho más penalizado si esto continúa a lo largo de las próximas semanas o meses. Así que ahora sí, vamos ahí a lo que nos interesa. Bien, os voy a enseñar unos gráficos bastante interesantes. Este es el DAX. Este es el DAX en gráfico intradía. Si os dais cuenta, aquí tenemos una directriz bajista, tanteada varias veces. Fijaros, esto lo publiqué en mi Twitter. El 1 de octubre, DAX en gráfico de 30 minutos. La resistencia al canal bajista se encuentra bajo el asedio de los toros. Aquí veíamos ese ataque a esa zona de resistencia. Aquí tenemos la zona de soporte. Estaba en un canal bajista. Y es muy interesante porque el precio, bueno, entre comillas, aquí no podríamos hablar de precio, hemos seguido viendo al DAX moviéndose dentro de este canal bajista. Lo voy a enseñar ahora mismo y vais a ver. Mirad. Esta es la zona que estaba ahí justamente cuando lo publiqué en mi Twitter. Aquí podemos ver esa zona y cómo finalmente se fue a buscar fallo, se fue a buscar la zona de soporte. Aquí vemos cómo se forma un doble suelo, la zona de los 12.550 puntos, ¿veis? X apóstrofe, doble suelo y arriba. ¿Veis justamente dónde se quedó? El cierre lo tenemos del DAX, atacando nuevamente zona de resistencia. El objetivo es ese doble suelo que está confirmado, además nos daría un objetivo 12.802 puntos. Va a ser muy importante si esta ruptura se produce, que a nadie le sorprenda que podamos ver al DAX en los 12.950 puntos. Que a nadie le sorprenda. El problema es que aquí nuevamente la zona de resistencia vuelve a caer. De hecho, como podéis apreciar, fijaros que la zona de soporte ha sido tanteada 1, 2, 3, 4, ¿vale? Si no rompe, podríamos ver nuevamente una caída y eso sí que nos podría llevar, fijaros que estaríamos hablando ahora mismo, el soporte podría estar sobre 12.525, así a ojo, ¿no? Con lo cual estamos en una zona muy importante. Chupinazo para arriba, nos vamos 12.950 puntos o mala noticia, nos vamos hacia la zona 12.500. Esto es muy pendiente porque es muy interesante de cara a el próximo, cuando veamos la gráfica del DAX 30. Por otro lado, como solemos ver el IBEX 35 en gráfico mensual, que bueno, pues es algo breve tampoco, porque de hecho del IBEX 35 hablo en el vídeo de los viernes, de los blue chips del IBEX 35. Bueno, pues aquí tenemos al IBEX 35, es un gráfico de 15 minutos. Si os dais cuenta, aquí también estamos en una zona que puede ocurrir de todo, ¿eh? Puede ocurrir de todo. Tenemos, fijaros la flechita, nos están mostrando y la línea discontinua superior, tanteo 1 con un doble techo abajo, tanteo 2 abajo, ¿veis? Y estamos ahí muy cerquita, donde parece en principio que podríamos estar viendo una formación de doble techo. Algo similar a la que tenemos aquí, justamente, pues lo estaremos viendo aquí, un poco por debajo de esa zona de resistencia, estaríamos hablando de los 6.790 puntos. Pero es que tenemos zona de soporte, clarísimo. La zona de los 6.640 puntos, toque arriba, con lo cual tenemos 2 puntos de resistencia, 2 puntos de soporte. El IBEX 35 en gráfico de 15 minutos está oscilando dentro de un canal lateral o un rectángulo, si queréis llamarlo de esta manera. El problema ahora mismo estaría si empezamos a ver caer al IBEX 35 y por debajo ya podríamos estar hablando que alrededor de los 6.755 puntos, o sea, 1.750 si queremos para redondear, el número acaba en 0, pues si esto empieza a cae hasta los 6.750, tendríamos activado un doble techo. Y esto pues podríamos esperar en el peor de los escenarios, pues una vuelta nuevamente a esa zona de soporte del canal horizontal, ese rectángulo 6.640. Ruptura al alza, nos abre aquí nos abre la puerta para intentar buscar nuevamente, pues en este caso estaríamos hablando de los 7.000 puntos, ¿no? Que sería el nivel psicológico a batir y donde parece que ahí hay muchísimos problemas, ¿no? Pero como estáis viendo, estamos hablando de un canal horizontal muy cerca de esa zona de resistencia donde tenemos ese frenazo y
En el caso del DAX también lo tenemos atacando resistencia, pero en este caso estaríamos hablando de un canal bajista. Habitualmente estos canales suelen romper al alza. Eso es lo más probable. En otras ocasiones pues suele romper a la baja, pero no es tan frecuente, ¿no? Eso siempre tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Con lo cual, si aquí se produce esa ruptura, estupendo. Alcanzar el objetivo teórico, ese doble suelo, los 12.802, 12.800 estaría genial. Y bueno, pues esto conforme se empezáramos a escalar, sobre todo por encima de 12.850 puntos, yo no descarto ya la vuelta, ese regreso a esos 12.950. Bien, ahora sí, ahora vamos ya a centrar en otro gráfico. Quería que vierais dos gráficos que están pues ahora mismo, dos gráficos muy calentitos, y ver esa evolución que están teniendo tanto el DAX en gráfico de 30 minutos, que que estáis viendo en pantalla, como el del IBEX 35, que estaba en 15 minutos, gráfico de 15. Bien, comenzamos por el Nikkei 225, que esta semana pues bueno, se encuentra tranquilamente por encima de resistencia del canal horizontal, aguantando ahí sobre los 23.000 puntos, el nivel supuestamente psicológico. Cuanto más cero, más por lo visto a nuestro inconsciente pues le repercute de una manera positiva o negativa. Lo que sí que estaríamos viendo pues esta semana realmente ha estado deshojando la margarita. Para mí pues está clarísimo, está jugueteando entre la resistencia del lateral, actualmente soporte. Estaremos hablando de los 22.900 y por arriba los 23.500, es decir, está deshojando la margarita. Mala noticia podría venir de cara de perder en cierre diario o semanal, como en este caso los 22.900. Yo ya creo que la señal en cierre diario sería ya una señal más que adelantada y podríamos ver caídas nuevamente buscando los 21.500. Si aguanta, es capaz de mantenerse, como hemos estado viendo en las últimas semanas, en ese rango 22.900, 23.500, pues bueno, seguirá deshojando la margarita. Si aguanta los 22.900, pues mientras ese nivel siga actuando también como zona de soporte, pues avanzar hacia la zona de los 24.140, zona de resistencia, y alcanzar los 24.414 puntos, que es el objetivo teórico de ese rango lateral, pues están sobre la mesa. Es algo que puede ser factible, pero no podemos perder esa zona, insisto, de los 22.900, y que ya en cierre diario podría darnos un señal de alarma de que aquí muy posiblemente podríamos ver nuevamente una vuelta a buscar la zona de los 21.500 puntos. Vamos a verlo en un gráfico diario. En gráfico diario pues seguimos viendo ese jugueteo. Toque arriba, fijaros a la resistencia de los 23.600, pero realmente estaríamos hablando más bien 23.590, toque 1, toque 2, toque 3, y bueno, vemos como si aguantaba el viernes, justamente a pesar de un viaje intradía por debajo de 23.000, pero si aguantaba el nivel psicológico a los 23.000 puntos, con lo cual, pues en principio sería interesante no perderlo en cierre diario. Si se pierde, siguiente zona de soporte los 22.728, y ya por debajo pues ya podemos pensar en una mayor caída, una mayor corrección, en principio ya buscando los 22.345 puntos. Importante, insisto, vigilar no perder los 23.000 puntos o empezaremos a ver una corrección más importante. Yo no descarto para nada en principio esa vuelta a los 22.345 puntos. Vamos a ver el Dow Jones Industrial y el de transporte, el industrial a la izquierda, el transporte es a la derecha. Como vemos en estos gráficos semanales, el de transportes vemos cómo sigue fallando, no puede todavía con la resistencia de 11.430 puntos. Como estáis viendo, es verdad que los cierres, fijaros que los cierres se producen muy cerca de la zona de resistencia. Fijaros las mechas superiores de las dos últimas semanas. Hay empuje, es decir, aquí todavía el Dow Jones de transporte no ha tirado la toalla. Aquí todavía siguen creyendo en la posibilidad de que se pueda romper la resistencia de los 11.430 puntos, y obviamente que esto pueda continuar progresando, en principio buscando los 12.000 puntos. Con lo cual, en principio son buenas noticias. A la izquierda tenemos el Dow Jones de transporte industrial, perdón. Veamos como el rebote que comenzó la semana pasada de la zona de soporte de los 26.620 puntos ha continuado esta semana, cerrando los 27.682 puntos. Hemos visto ahí plomilla los 28.000. La clave para mí, para un retorno quizás nuevamente a máximo histórico, está ahí los 28. Ya que si observáis en la última semana, y sobre todo fijaros en las mechas de las, digamos, esta vela, esta también, y esta son superiores, ¿no? Pequeñas por abajo. Esto indica que hay presión por tumbar el Dow Jones, hay presión.
pero de momento ya vimos la semana pasada cómo de esa zona 26.620 funcionaba muy bien, había entrada y esto era importante. Pero el problema está aquí, los 28. Ahí es donde está. Ahí es donde está. Ahí es donde empezamos a ver cómo hay bastante presión, muchas mechas superiores y por tanto si cae los 28 hay opciones de visitar los 29.000 y yo no descartaría nuevamente una vuelta a máximos. A máximos. Esto puede venir de la mano de algo que creo que anteriormente creo que me lo dejó al tintero. Y es el plan de estímulo fiscal que llevan debatiendo y que de momento no se ponen de acuerdo ni republicanos ni demócratas. Este plan de estímulo fiscal es de 2,2 billones, con B, de dólares. Una auténtica bestialidad. Y que obviamente esto Wall Street está desesperado porque se apruebe. Si hay aprobación, se ponen de acuerdo los dos partidos. Esto, vamos, volver nuevamente a máximo histórico para el Dow Jones. Bueno, está dicho y hecho. Pero de momento no llegan, no se ponen de acuerdo, llevan semanas así, de tira y afloja, y el mercado pendiente. Es lo que más ahora mismo más le interesa a Wall Street, que se apruebe ese plan de estímulos fiscales por 2,2 billones de dólares. Bueno, pues vamos a ver, yo en principio sería una muestra de fortaleza que se mantenga sobre esa zona de los 27.400 puntos, por encima de dicha cota en el Dow Jones Industrial. Yo creo que es estupendo. Como digamos como punto no retorno sería perder los 26.600 puntos. Por debajo de 26.600 aquí yo ya creo que la cosa se nos va a complicar bastante en el Dow Jones Industrial, ¿entendido? En el caso del Dow Jones de Transportes tenemos una zona muy potente de soporte en los 10.800 puntos, entre los 10.722 y 10.835. Vamos a ver el Dow Jones Industrial solamente, fijándonos en este gráfico en vez de transporte también, y aquí lo vemos muy bien. Fijaros ese repunte que tiene, cómo va a atacar esa zona de 28, ahí tenemos esa resistencia 28.175, que es lo que hay que batir. Se lo batimos, lo que mencioné anteriormente. Yo creo que la vuelta a máximos está cantada. Pero si no rompemos los 28, podríamos ver algún jugueteo entre 26.600 y 28.175, y ahí podría seguir deshojando la margarita, bien, hasta que reciba alguna noticia, algún revulsivo que pueda romper al alza o a la baja. Buena noticia, pues obviamente la aprobación de ese plan de estímulos fiscales. Mala noticia, por ejemplo, que la situación de salud de Donald Trump se agravara, lo cual podría provocar obviamente pues el chupinazo de salida a una corrección importante ya en el Dow Jones, algo que de momento se está librando, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en el psicológico Nasdaq o Nasdaq compuesto. Vamos a verlo ahora en gráfico diario. Ahí vemos cómo se mantiene tranquilamente sobre esa zona de los 27.400 puntos, que es el primer nivel que hay que vigilar, sobre todo en el más corto plazo. Ahí ha estado jugueteando, intento de esos 28 sin conseguirlo. Y bueno, pues de momento deshojando la margarita. Señal de peligro en el corto plazo, por debajo de 27.400. Presión que podría continuar intentando buscar la zona de soporte de los 26.420 puntos, ¿no? Con lo cual hay que estar muy atentos. Si se pierde esos 27.400, pues podríamos ver caída a esa zona de los 26.400 y a partir de ahí pues ya está cantado, ¿no? Ya vamos a continuar viendo una progresión descendente, una fase correctiva mucho más importante, ¿no? De hecho, si nos fijamos, máximo 1, máximo 2, imaginar que nos superamos en los próximos días los 28.000, pues podríamos tener máximo 2, máximo 3 y serían máximos relativos descendentes. Ya tenemos un mínimo 1, mínimo 2, si empieza a caer, perdemos este mínimo, es decir, cae ahí los 26.400, pues ya tenemos clarísimamente que la tendencia bajista domina con rotundidad, ¿no? Y empezaríamos a ver ya no algo solamente de corto plazo, sino que ya estaría avanzando hacia el medio plazo. Vamos a ver Standard Poor's 500, el S&P 500 ajustado dividendo a la izquierda, sin ajustar a la derecha, sin ajustar, cerró los 3.348 puntos. Bueno, pues como vemos en este gráfico mensual, comenzamos con caídas el mes de octubre, pero en principio para mí la clave en el no ajustado a dividendos estaría en no perder los 3.200. Prueba de fortaleza, no perder los 3.300, pero si perdemos los 3.200, aquí sí que ya la cosa se nos puede un poco complicar y podríamos ver caídas a esa zona importante
que son los 2.940 puntos. Así que mucho cuidado por debajo de los 3.200. Digamos que luz amarilla por debajo de 3.300, luz roja por debajo de 3.200. Ahí ya yo sí que empezaría a pensar en ponerme corto, en principio buscando esa zona de los 2.940 puntos. El ajustado a dividendos, total retal, pues lo vemos cerrando en 6.889 puntos. Aquí la clave en principio pues podría estar en no perder la zona de los 6.600 puntos. Por debajo de 6.600 pues retornar a la zona de los 6.000 puntos pues debería ser el siguiente paso de los bajistas. Vamos a verlo en gráfico semanal, Standard Poor's 500 sin ajustar dividendos, con ese cierre a los 3.348 puntos. Ya vimos la semana pasada cómo curiosamente se producía el rebote desde la zona de soporte de los 3.200 puntos, donde había formado la pauta de martillo. Continuaba esta semana el ascenso, pero veis sobre todo, veis las mechas en la zona de los 3.400. ¿Cuáles son más importantes, las mechas inferiores o son las mechas superiores? Mechas superiores, ¿verdad? Aquí es donde está el coco bajista, 3.400. Si caen los 3.400 los próximos días, podríamos volver nuevamente a buscar los máximos de este año, con lo cual pues estaría bastante bien. Si perdemos los 3.200, aquí yo creo que ya hay poco que hacer y ya sí que podemos hablar tranquilamente de que no es que estemos simplemente en una pequeña fase correctiva de corto plazo, sino que vamos a asistir a una corrección mayor, ¿no? Orientada al medio plazo. IBEX 35 gráfico mensual, pues bueno, tampoco aquí hay muchas modificaciones, cerrando 6.755 puntos, como vemos en el gráfico del IBEX 35 no ajustado a dividendos, el ajustado a dividendos está en los 20.130 puntos, la situación sigue siendo bastante delicada, en el ajustado a dividendos tenemos la zona de soporte de los 19.000 puntos y en el caso del IBEX 35 no ajustado la zona clave son los 6.000 puntos, que es la zona de soporte de ese rango lateral entre los 6.000 y 11.000 puntos, en el cual está oscilando el IBEX 35. De momento muy débil y yo, mientras la clave ahora mismo en el más estricto corto plazo está en recuperar los 7.000 puntos, ¿no? Pero realmente recuperarlo no significa que hayamos visto lo peor. Simplemente estamos de momento frenando a los bajistas, frenando la incertidumbre, frenando el miedo, frenando la posibilidad de que pueda haber un caos. Eso es lo que significaría conquistar los 7.000 puntos. No más. Aquí ya no estamos pensando que conquistar los 7.000 ya nos vamos a los 11.000. Eso ya sería demasiado exagerado. Eurostoxx 50, gráfico semanal, pues seguimos una semana más dentro de ese rango lateral en el cual está inmerso, pues un poco, si me permitís, pues para redondear, pues estaríamos hablando de los 3.070, 3.400 puntos, ese rango lateral que tenemos. Ha continuado esta semana pues el ascenso desde justamente tanto la semana pasada la zona de soporte de los 3.100 puntos, donde ha continuado el rebote, como estáis viendo. No obstante, pues hemos tenido también presión bajista, como podéis observar por la mecha superior, con lo cual todavía pues aquí hay que ir con mucha cautela. Eso sí, podríamos continuar todavía ese ascenso mientras no perdamos 3.100 hacia la zona de los 3.300 puntos. Vamos a ver si ese rebote continúa en estos próximos días y atacamos esa zona importante de cara al luego siguiente nivel, atacar los 3.400, que ahí sí que la ruptura al alza nos daría una señal de comprar de libro y podríamos buscar en principio, como ya vimos en un vídeo anterior, el objetivo teórico está sobre los 3.700 puntos, con lo cual estaría bastante interesante. Para aquellos que, bueno, pues estén pensando también, oye, pues 3.700 está bien, ¿qué hago? Pues bueno, pues lo que he dicho, si aguanta sobre 300, estupendo. Ni siquiera estoy diciendo que aguante sobre soporte, sobre 300. Si se mantiene, mantener la posición y vamos a ver si se rompe esa zona de 3.400, 3.700. En principio ahora mismo tendríamos que fijarnos en un objetivo mucho menos ambicioso, como es intentar a ver si es capaz de alcanzar y atacar esa zona de los 3.300 puntos y por qué no ver las próximas semanas se ataca a los 3.400. Pero de momento está deshojando la margarita en un rango lateral y bueno, si queréis evitarlo, pues lo evitáis. Esto más bien, aquí se puede divertir uno, sobre todo los de intradía. El resto, pues no termino yo de verlo tan claro de momento, aunque no obstante vamos a ver si esto pudiera continuar. Estamos hablando de muchos puntos y podría ser una muy buena operación, ¿no? En las próximas semanas, siempre y cuando continúe ese movimiento ascendente desde esa zona de soporte 3100 que también está funcionando en los top 50. Vamos a ver el DAX que está muy perdido, sobre todo muy penalizado por la compañía Bayer, que
está siendo el farolillo rojo, está siendo el patito feo del DAX y esto está lastrando bastante al índice germano. Lo vemos ahí cerrando 12.689 puntos. La vela que tenemos es una vela de onda alta, totalmente incertidumbre. Bueno, pues tenemos la zona de soporte que es lo que hay que aguantar, los 12.400. Yo por debajo de 12.400 no perdería el tiempo, cerraría mi posición larga y ahora mismo pues la verdad es que sí tengo que reconocerlo que no le veo yo tirón como para intentar buscar los 13.500 como no haya una noticia importante que provoque una reacción al alza, ¿no? Por ejemplo, esa aprobación, que Donald Trump pues nos digan que los próximos días, que a lo mejor para el fin de semana próximo podría estar nuevamente en casa, eso podría ser noticias que a lo mejor podría influir en los mercados, pero ahora mismo el DAX está bastante tocado a pesar de ese cierre semanal en positivo, pero que obviamente la incertidumbre aún se mantiene y yo no le veo todavía esa fortaleza necesaria como para retornar a los 13.500. Hemos visto ese ataque zona de resistencia, la lleva a zona de soporte, pequeño rebote, cogido con pinza y aquí la clave está en no perder 12.400 porque nos podría esperar una caída alrededor de los 11.500 puntos. Así que mucho cuidado con el DAX por debajo de 12.400. Vamos a ver el Bovespa, el índice Carioca, pues bueno, pues ahí ya lo tenemos ya cayendo. La semana pasada rompía el soporte del rango lateral, continúa las caídas con fuerza y bueno, pues aquí realmente a mí lo del objetivo trazarlo me daba un poco igual porque mi idea y quizás el punto que voy vigilando es esa zona tan importante, 38.2% de Fibonacci, además coincide con zona de soporte que son los 88.420 puntos, además pues tenemos que de este impulso, este pequeño impulso tenemos de los 60 hasta los 105.000 puntos, también da la casualidad que es el 38.2%, lo mismo que el 38.2% de todo el movimiento alcista que vemos desde el principio de 2016 hasta los máximos de este año 2020, ¿no? Primer nivel, con lo cual es una zona para mí muy interesante donde están muy atentos por si se produce algún tipo de pauta, patrón, ya sea oriental o occidental, que nos pueda ayudar para la posibilidad de que veamos un giro en la tendencia al menos de corto plazo que nos pueda llevar a buscar los 100.000 puntos. De hecho, pues el objetivo es bastante fácil, simplemente medir la altura de rectángulo y lo voy a hacer así, un poco así yo soy más piquimiqui y me gusta más ajustarlo hasta la exactitud perfecta, pero bueno, para no perder mucho tiempo vamos a hacer algo así en plan rapidillo. Pero son los 90.855, es decir, para mí esto es en visita a los 90.000 clarísimo. Vamos a ver lo que ocurre. En principio, pues como estamos viendo, dominio rotundo de los bajistas y esto pues se pinta bastante mal, insisto. Yo si estuviera pensando en ponerme largo el Boespa, sería esa zona de los 88.000 puntos, donde intentaría hacer algo distinto, ¿no? Abrir largo intentando apoyarme en la tendencia que tenemos alcista de este primer impulso, corrección, podría frenarse y hacia arriba buscando los 105.000 puntos, aunque obviamente para mí ahora mismo si se frena zona de los 88.000, primero hay que batir los 100.000 puntos, zona de resistencia y por encima ya estaríamos hablando de 105.000, por encima de 105.000 ya sí que podríamos aspirar a una vuelta a los 120.000, pero ahora mismo fase correctiva y yo me mantendría afuera o corto intentando buscar en principio pues un nivel de Fibonacci como son los 88.863, donde podría cerrar parte de mi posición corta y la siguiente, el resto de la posición, cerrar los 83.688, que sería el nivel de retroceso de 50%, ¿no? Esto es algo muy habitual, que son dos niveles que utilizan mucho los seguidores de los patrones armónicos. Cierra una parte del 38.2 y el resto del 50%, ¿no? Bueno, vamos a ver el Nasdaq 100, gráfico diario y mensual. A la derecha, en el diario, pues bueno, vemos ese tirón muy bueno hacia la zona 11.600 y luego pues la hecatombe, el viernes, ese viernes negro con un 2,83% abajo hasta 11.255, es decir, aquí no terminamos de ver la luz al final del túnel, con lo cual pues en principio la única esperanza es que no pierda los 11.075, por debajo de 11.075 ya podemos pensar que nuevamente veremos una vuelta a los 10.800 y por debajo de 10.800 pues a buscar el 38.2%, además tenemos zona de soporte en dicha zona 38.2, encontramos el soporte de 1.300 puntos y podría ser pues una zona donde podríamos vigilar la posibilidad de abrir algún que otro larguito, ¿no?
De momento quizás luz amarilla, peligro por debajo de 11.200. Ahí se podría poner la cosa muy complicada. Y ya por debajo de 11.075, pues esto ya hay poco que hacer, ¿no? Vamos a ver nuevamente a esa zona de los 10.800 puntos. Como podemos ver, bueno, pues nuevamente empezamos en el gráfico del Nasdaq, vemos esa caída. Mal comienzo para este mes, motivado precisamente por esa caída del viernes 2 de octubre que se dejaba un 2,83%, aunque no obstante también si nos ponemos a fijar en este gráfico, tampoco la cosa ahora mismo está tan mal. Sí que se podría complicar bastante por debajo de los 11.000 puntos, ahí sí que sobre todo como está en un gráfico mensual, en un cierre mensual por debajo de 11.000, a esto podría ser complicadillo, ¿no? Podríamos haber visto ya un techo justamente el mes de septiembre y ya pues una corrección como Dios manda, ¿no? Con lo cual ahí sí que habría que tener cuidado. Así que de momento yo veo al Nasdaq bastante tocado. eh, pocas, pocas perspectivas le veo de momento. Yo creo que ahora mismo la clave, insisto, el más estricto corto plazo está en aguantar los 11.200. Como mucho que no pierda los 11.075 y por encima de 11.600 podríamos empezar a hablar de que lo peor sí que ya lo hubiésemos visto. Pero solamente por encima de 11.600. Si no, lo siento mucho, pero la fase correctiva está claro que no ha concluido para nada, ¿no? Así que vamos a ver qué ocurre en las próximas jornadas. Bitcoin, pues la gran esperanza que se difumina. De hecho, me llama mucho la atención ya que, eh, digamos que en los medios afines al Bitcoin y que obviamente van contra el dólar estadounidense están muy calladitos, ¿no? Precisamente están muy, pero que muy, muy calladitos y es que esos movimientos alcistas que preveía pues no terminan de culminar, ¿no? Y hemos visto, bueno, pues a la semana cerrar en los 10.575 puntos, sí que está aguantando el soporte a los 10.495, 10.500 si queréis para redondear, y ahí es donde está manteniéndose de momento, pero estamos viendo muchos problemas, es decir, en cuanto el Bitcoin ha superado en algún momento los 11.000 puntos, rápidamente los bajistas la tumban, ¿no? Con lo cual hay que tener bastante cuidado, yo pienso que aquí la cosa se puede complicar bastante, ¿no? De hecho, por debajo de los 10.000 dólares, vamos a posiblemente veamos una caída hacia la zona de los 8.645 puntos. Primera señal de alarma, la pérdida de esos 10.495 puntos y por debajo de 10.200 yo ya creo que empieza la fiesta, perdemos los 10.000, hay ya confirmación clarísima de que vamos a asistir a una corrección mucho más potente y podríamos ver caídas que yo, de hecho, es la que barajo ahora mismo por debajo de los 10.000, que son la zona de los 8.645 puntos, 8.645 dólares, perdón, con lo cual pues de momento me muestro bastante cauto. Que aguanta sobre esa zona 10.400 como 95 como estábamos viendo en cierre diario, pues bueno, pues el intento debería ser clarísimo, hay que intentar buscar rebote para atacar los 11.000 y sobre todo romper los 11.305 puntos, 11.300, por encima de 11.300, una zona es un hueso duro también de roer, pues ahí sí que podríamos prever que el Bitcoin continúe ascendiendo hacia la zona de los 12.125 puntos. Pero hoy por hoy está deshojando la margarita, que también es algo que yo no descarto. Un rango lateral, al fin de cuentas, esto podría ser. A ver, ¿veis? De hecho tenemos punto de soporte 1, 2, punto de resistencia 1, 2, con lo cual para mí deshojar la margarita, comerse un Kit Kat a la espera de algún revulsivo que bien le lleve a buscar los 12.000 o bien pues caiga definitivamente hacia la zona de los 8.645 puntos. Así que vamos a ver lo que ocurre en las próximas jornadas, si continúa dentro de ese rango lateral o finalmente se produce la ruptura, ¿no? Difícilmente se va a producir la ruptura si no hay un detonante muy importante, al menos al alza, ¿eh? A la baja sí que estamos en una zona ahora mismo que peligra y insisto, por debajo de 10.495 luz amarilla y perder los 10.000 dólares ya sería una tragedia para el Bitcoin y yo no descarto esa vuelta, insisto, 8.645. Así que bueno, pues vamos a dejar ya los índices, el Bitcoin, nos vamos al mercado Forex. Bien, nos encontramos con el eurodólar, gráfico semanal, donde vemos semanita positiva después de la fuerte caída que tuvimos la semana pasada. Las malas noticias en Estados Unidos ayudan, lo tenemos el 1,1713 dólares. Vamos a ver, en principio
principio podríamos pensar en un suelo en pinza, aunque realmente no es lo idílico, no es lo que vamos buscando. Necesitaríamos una tendencia importante para darle algún tipo de validez. Y ahora mismo sería como tirar una moneda al aire, pero no obstante, bueno, vamos a ver si se consigue mantenerse sobre 1.17 con intento obviamente de atacar esa zona de los 1.1830, 1.19, que es donde está la zona de resistencia clave en el euro dólar y que abriría las puertas para continuar avanzando hacia la zona de 1.22. Estaríamos hablando de la zona de 1.2235 dólares, ¿no? Zona de soporte 1.1555, perder esa zona pues nos puede conducir tranquilamente a buscar la zona de los 1.13 dólares. Vamos a ver, de momento no le ha hecho falta tantear esa zona de soporte, lo cual pues es una señal en principio de fortaleza, aunque también obviamente hemos visto como en la parte superior todavía hay quien intenta tumbar al euro, pero la mala noticia, insisto, de Estados Unidos siempre va a beneficiar al euro, que podríamos verlo nuevamente pues atacando esa zona de los 1.1832, 1.19 dólares, ¿no? Vamos a ver, insisto, importante no perder esos 1.1554, por debajo se nos empieza a abrir ya la posibilidad de una corrección mayor y que pudiéramos estar simplemente ese rebote no sea ni más ni menos que la justificación de un nuevo máximo relativo descendente. Así que lo cogemos con pinza este rebote, pero si continúa, pues vemos esa progresión, pues podría intentar buscar los 1.1832 como he mencionado, sin descartar pues rangos laterales entre 1.16 y 1.18 para redondear, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es lo que tenemos un poco que ir vigilando, ¿no? En principio, pues insisto, no hay mucho a lo que aferrarse de momento, más allá de que nos puedan llegar nuevas malas noticias de Estados Unidos que puedan provocar esa reacción al alza, ¿no? Vamos a verlo en gráfico diario. En gráfico diario, pues ya sabíamos que teníamos allá ahí en la formación dos máximos, teníamos dos mínimos, tres en concreto, ya ruptura, objetivo 1.1544. Bueno, tenemos ahí el típico, el habitual pullback frecuente, casi alrededor del 55% de ocasiones que se rompe un soporte, el precio vuelve a tantearlo. Es lo que ha hecho, como podéis observar, y básicamente fijaros cómo respeta esa zona del 1.1750, donde no se atreven, ¿no? Si se perdiera ahí la zona, ahí sí que aquí sí que se ve mucho mejor que en gráfico semanal y es mucho más interesante. Esa pérdida de 1.17 en cierre diario sí que puede empezar ya a abrir un poco la posibilidad de que lo que hayamos visto ese rebote no sea ni más ni menos que un pullback, sí que podríamos empezar a pensar, y obviamente por debajo de los mínimos esta semana ya con eso 1.16 estaría clarísimo de que había sido un pullback, que ni más ni menos que, insisto, es algo muy frecuente, alrededor del 55% en ocasiones se produce y podríamos continuar viendo caída, y en principio nuestra idea que tenemos ahora mismo son esos 1.1543,4 dólares, que es el objetivo teórico por ruptura bajista de un rango lateral. Nos vamos al cable, libra esterlina dólar estadounidense, gráfico semanal. Pues aquí, pues bien, aguantaba la semana pasada, se frenaba justamente la zona de soporte de los 1.26, perdón, sí, 1.2642, 1.2725. Ahí se ha producido el frenazo la semana pasada, repunte de los alcistas. Vamos a ver, no obstante, vemos que le cuesta bastante los 1.30. Vamos a verlo mucho mejor en gráfico diario para comprobar si hay posibilidad de que podamos ver una mayor progresión hacia un verdadero muro de hielo del cable, que es esta zona. Veis los círculos, nos muestra a veces que ha sido tanta esa zona de resistencia y donde siempre han fracasado los alcistas. Ahí lo que hemos visto una y otra y otra y otra y otra es como se daba la vuelta el precio, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una zona entre 1.3274, 1.3373 dólares. Lo vamos a ver en gráfico diario, casi tenemos, como ha pasado con el euro dólar, queda mucho más patente, más fácil de observar. Fijaros, tenemos claro cómo los 1.27 aguanta. Esta es la clave. Esta es la clave. Que no perdamos a 1.27. Por debajo de 1.27, pues mala noticia. De hecho, ahora mismo, si nos damos cuenta, tenemos cresta, valle, cresta, ahí alrededor de 1.30, ¿veis? Coincidiendo que tenemos la resistencia de 1.2950, 1.30 para redondear. Si esto empieza a caer, perdemos 1.27, pues tenemos un doble techo de continuación. Por tanto, ya empezaríamos con siguiente paso, la siguiente zona de soporte de los 1.2467 dólares. Aunque obviamente el objetivo teórico, si es que lo que estamos viendo aquí es un doble techo, estaría por debajo de dicho nivel, de dicha zona de soporte.
algo por debajo, quizás rondando los 1,24. Pero no vamos a ir con prisa. Esto seguramente en el siguiente vídeo lo veremos. Si se ha producido finalmente ese descenso, si se ha confirmado la pérdida del 1,27, insisto, por debajo de 1,27, cierre diario, doble techo. Pero si rompe el 1,2951, conquista el nivel psicológico, nivel clave, lo 1,30, hay que olvidaros que no hay doble techo. Siguiente paso, pues tenemos en la siguiente zona clara de resistencia, lo 1,32 dólares. Bien, pasamos al dólar yen, gráfico diario. Pues aquí continúa pues deshojando a Margarita, también muy frenado, si os dais cuenta. La lucha ahí por la zona de los 105,50 yenes. Si observáis, tenemos una directriz bajista pero que muy buena. Tanteada 1, 2, 3, 4 múltiple. Tenemos una zona clara de soporte, los 104,5 yenes, con lo cual pues en principio rebote. Si aquí rompiera, porque la idea es clarísima, aquí y aquí mínimo. Esta zona de los 107 máximo, mínimo 2. Sí, como explicaba la semana pasada, esto asciende, rompemos los 107, confirmación de un doble suelo. ¡Pum! Para arriba. Pero hace falta confirmarlo. De momento, como veis, ni siquiera se atreve a atacar la directriz bajista y muy frenada en esa zona de los 105,50 yenes. Con lo cual, vamos a tener cuidado aquí, precaución, querido especulador o querido trader, porque un fallo en esta zona de los 105,50 nos puede llevar nuevamente a buscar la zona importante de soporte de los 104,50. Por tanto, ahí ya no podríamos hablar de un doble techo. Podríamos tener quizás otro escenario, un triángulo descendente. Un triángulo descendente. Es otra alternativa importante. Ahora mismo yo creo que hay que tener mucho cuidado en este momento y a la más mínima cerrar posiciones, porque tras el fallo ahí de esa zona toda esta semana deshojando a Margarita, ahí justamente en esa zona por debajo de la directriz, esa zona en concreto podríamos hablar de 105,50 yenes, pues podríamos estar ante un techo y caída nuevamente hacia la zona de soporte los 104,50, con lo cual yo ahora mismo me mostraría muy cauto. De hecho, incluso podría cerrar parte de mi posición y el resto pues en caso a ver si se produce la ruptura, pero yo no perdería mucho el tiempo en el caso de mantener una posición larga. Y yo directamente, yo creo que por debajo de 105,30 yenes yo cerraría la posición inmediatamente, porque esto cantaría mucho de que intentaran conducirlo a esa zona 104. Hemos estado simplemente asistiendo a un rebote para nuevamente volver a caer, así que mucho cuidado. Vamos a ver el futuro continuo del petróleo Brent. De momento, pues volvemos a verlo con caídas. Ni acuerdo entre Arabia Saudí y Rusia han permitido que la fiesta alcista pueda imponerse. Vemos nuevamente los descensos. Estamos viendo como en este gráfico diario la zona está clara, esa zona de los 43 dólares ha sido imbatible. Movimiento descendente, lo vemos ya cerrando 38,9, por debajo de la zona de soporte de los 39,30, y esto pues podríamos continuar viendo caídas. En principio, siguiente zona de soporte hacia la zona de los 36,25. Aquí interesa meter un poco de miedo, si no, mal asunto. De hecho, también tenemos que tener muy en cuenta un factor muy determinante. En Estados Unidos, ¿cuál es uno de los sectores mimados por Donald Trump? El petróleo. Una victoria de John Biden sería un golpe demoledor para el petróleo. Aunque, como única situación, y que la veo muy poco probable sinceramente, sería ese conflicto que hemos visto geopolítico, que dudo yo mucho que vaya a más. Quizás como el peor de los escenarios, conflicto regional en el Cáucaso, y eso sí podía provocar un fuerte repunte del precio del petróleo. Pero no creo que eso pueda suceder, o al menos no sé si, porque como no soy tan pesimista, no lo veo. Ahora mismo es algo muy local, aunque es cierto
que lo que hoy es muy local, como pasó en la guerra de Yugoslavia, lo que fue en principio una simple escaramuza acabó en una guerra en toda regla, ¿no? Una guerra en la cual tuvo que intervenir la OTAN. No se puede descartar nunca nada, pero tiene que haber algo muy importante. El conflicto tendría que pasar a palabras mayores para que el precio del petróleo se disparara. Mala noticia para Donald Trump con respecto a que Donald Trump no pueda ser reelegido presidente de Estados Unidos, puede desembocar en que veamos nuevas caídas en el petróleo, que insisto, por mucho que intentan solucionarlo, arreglarlo, el petróleo no termina de cuajar, no termina de cuajar. Hoy se le echa la culpa que si es algún país en Venezuela que no está de acuerdo, que se pone pues a vender por su cuenta, sin preocuparle los cupos, sin dar cuentas a nadie, si no es porque los rusos y los sauditas están enfrentados. Bueno, aquí la fiesta, yo creo que esto está muy tocado y esas previsiones que había iniciales de poder volver alrededor de los 80-90 dólares, pues bueno, me parece una auténtica quimera. Así que de momento, cuidadito, porque las malas noticias de Estados Unidos pueden provocar que el petróleo pues sufra caídas importantes. De hecho, pues ya estamos viendo ese descenso generalizado y podríamos ya empezar a hablar de... Me vais a permitir un poquillo. Ya va casi para concluir. Tenemos ahí un máximo, perdonad, tenemos ahí otro máximo y tenemos mínimo, mínimo, es decir, máximo y mínimo relativo descendentes, con lo cual ahora mismo el corto plazo es clarísimamente bajista y se puede continuar grabándose. De hecho, pues en principio que nadie le sorprenda si en las próximas jornadas pudiéramos ver al petróleo en esa zona de los 36-25, a no ser que haya algo fortuito, una buena noticia al menos de la recuperación de Donald Trump, que dé un poco de oxígeno a la posibilidad de que este, si se recupera, pues pueda dar guerra y pensar, bueno, si gana nuevamente reelegido presidente de Estados Unidos, pues aunque el petróleo lo vemos muy débil, a pesar de ese rebote desde los mínimos que tenemos de abril, pues sí que podríamos pensar en alguna alternativa. Pero hoy por hoy yo no termino de verlo, no termino de verlo como una materia prima alcista, por mucho que algunos digan que es alcista, no sé dónde está. De hecho ya tenemos la secuencia máximo y mínimo relativo, confirmación de ese nuevo mínimo relativo en la jornada del viernes y por tanto ahora mismo tendencia bajista. Lo cual aquí en el petróleo más bien hay que estar corto ahora mismo más que largo, ¿no? Otra cosa estemos pensando ya en el medio plazo y estemos buscando pues el nivel de entrada como podría ser la zona de alrededor de los 30-32 dólares. Bien, vamos al oro. El oro, pues bueno, pues parece que ha hecho suelo en la zona, veis, los 1860 dólares, lo que frena de momento, pues el objetivo teórico que tenemos son los 1819 dólares por ese canal horizontal, se produce ese repunte, vemos tanteo a la zona 1910 dólares, donde de momento pues no ha podido, el soporte del canal lateral ahora es resistencia y vamos a ver si se puede romper o no. De momento, en principio, si vemos pérdida de los 1890 dólares, ya os digo yo que lo que hemos asistido no es ni más ni menos que un pullback y a continuación por debajo de 1860 se ha acabado en cualquier otra escenario al alza y lo que veríamos ya sí alcanzar el objetivo teórico y podríamos ver caídas e incluso buscando pues la cercanía, esa zona de cercanía de los 1810 y por debajo caídas que podrían llevarnos hacia la zona 1740 dólares. Pero de momento simplemente estamos en rebote, que aquí esa euforia que hay, o que algunos pues ya pasó, el movimiento alcista ya ha pasado y ahora mismo estamos en una fase correctiva, es decir, ponernos a pensar que ahora ya estamos en una super tendencia, me parece una auténtica estupidez. Hemos visto un simple rebote y ese rebote de momento está frenado en una zona clave. Por encima de 1940, siguiente paso, 2000 dólares. Pero, y de hecho por encima de 1940 sí que podríamos decir que ha quedado anulado ese objetivo teórico por esa ruptura bajista lateral. Simplemente habríamos estado ante una dilatación bajista o también denominada trampa bajista y a continuación nuevamente arriba. Es verdad que la clave la tenemos en los 1860. Mientras esté por encima hay opciones de vuelta a los 2000 dólares, por debajo de 1860 pues hay opciones de caídas mayores que el peor de escenarios pues, podría llevarlo hacia los 1740. Vamos allá para concluir con el café. El café, pues bueno, pues se ha encontrado apoyo en la directriz bajista, que está actuando ahora como soporte dinámico,
toque 1, toque 2, toque 3 y ahora toque 4. Muy bien. Esta zona ha provocado ese movimiento al alza. En las velas que tenemos diarias del jueves y el viernes nos dejan una línea penetrante. Es un patrón de giro alcista. Y esto en principio, si estáis dentro, pues el siguiente zona de resistencia hacia donde podría avanzar es en los 115,30 dólares, donde tenemos también a la media móvil, como podéis observar, de 200, que está a los 114,85 dólares. Con lo cual, de momento, pues yo podría mantenerme largo siempre y cuando no pierda los 105. Por debajo de 105 cierro mi posición porque podríamos ver más que probable una vuelta a esa zona de soporte, los 95, 96 dólares, es decir, una vuelta a los mínimos de este año. Mientras esté por encima de 105, en principio, a atacar esa zona 115,30. Por encima hay opciones de una vuelta al menos hacia la zona de los 124, 125 dólares. Así que esto ha sido todo. Desearos un buen domingo. Y nada, pues si no estáis suscritos, pues como siempre os digo, pues suscribiros, pulsar a la campanita y así recibiréis una notificación cada vez que subo un vídeo. Y bueno, si os ha parecido interesante el vídeo, pues no olvidéis el pulgar arriba, el like. Así que un abrazo y nos vemos. Hasta pronto. Chao.